¿Quién sabe cuánto tiempo ha pasado, es verdad, de la última carta que se habrán dirigido Javier Sicilia y en aquel entonces el difunto Submarcos? ¿Cuántas habrán sido? No sé. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? La verdad no me acuerdo. Pero hoy parece ser que volvieron a retomar esta bonita costumbre de escribirse. Y vaya, valía la pena leerlas, porque los dos, pues bueno, escriben muy bien. Le dirige esta carta, a falta del difunto que en paz espante, Javier Sicilia al capitán, una carta abierta. Está bien interesante. Hace otra vez alusión a esta imagen que ya ha utilizado varias veces Sicilia, el juego de fútbol de los Sonderkommando allá en el campo de exterminio de Auschwitz contra las SS, y después recuerda el comunicado del viaje, que fue el que no le gustó al anhelo de la presidencia porque lo compararon pues con sus iguales, los priistas sátrapas de antaño y los panuchos apestosos de tiempo más reciente. Fíjense lo que dice Sicilia. Hace mucho que no te escribo, hace mucho también que no recibo misiva tuya, pero cada vez que aparece un comunicado zapatista o un escrito con la rúbrica de El Capitán, no dejo de leerlos con la misma atención y la misma emoción con las que lo he hecho desde que el 1 de enero de 1994 los zapatistas irrumpieron como un relámpago en la noche. Aún la siguen iluminando, pero ya muy pocos lo ven. Es como si a fuerza de costumbre a la oscuridad la gente hubiese perdido la capacidad de mirar lo que los relámpagos revelan. Las víctimas no solo lo vemos, lo padecemos y como ustedes, que también son víctimas, lo decimos. La noche no es algo que surgió de repente, la creó el poder y su putrefacción, pero la gente se aferra a ella. Algunos creen que podría ser un poco menos densa si el viejito pendenciero que dice gobernarnos y la flaquita que lleva de la mano por todas partes como a una niña reinara absolutamente. Otros dicen que la noche estaba mejor antes de que el viejito que se metió en palacio llegara a descomponerla, y que si hubiese ganado Xochitl o Berta, que es su primer nombre, la noche sería más cómoda. Cuando leí que te referías a ella de esa manera, recordé que en 2012, cuando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cruzaba el puente de Selma en memoria de los masacrados durante el Domingo Sangriento de 1965, me volví hacia uno de los viejos sobrevivientes que esa tarde nos acompañaban y le dije: ¿estarán contentos de tener a Obama como presidente? No me hables de Obama, me respondió molesto. Es una galletita Oreo, blanco por dentro, negro por fuera. Más allá de los recuerdos, capitán, y mientras encontramos el nombre de la galleta o de la gelatina que corresponde a Berta Xochitl, en uno y otro caso se trata de la noche y de quienes han administrado y administran su horror. Se trata también de quienes, situados en uno u otro bando, se acomodan con alegría o enojo a la oscuridad. Hay en ello, capitán, una espantosa semejanza con el partido de fútbol que Miklos Nilsi, uno de los sobrevivientes del último Sonderkommando, prisioneros que, obligados a procesar los cadáveres salidos de la cámara de gas, las SS ejecutaban cada 3 meses y sustituían por otros. Narró a Primo Levi un partido entre miembros de Sonderkommando y SS que se jugó en 1945, al lado de los hornos crematorios, montones de muertos y una nutrida porra de prisioneros y guardias. He usado varias veces esa analogía que habla de la normalización del infierno o de la noche. Es lo mismo. En el Averno siempre es de noche, con resultados semejantes a los que desde hace ya tiempo tus comunicados o los del comandante Moisés suscitan el del silencio del bullicio. Ya conoces la fórmula. Los niños, los indígenas, las víctimas y los poetas siempre exageran y distraen de lo importante. Los que aún no han tenido la suerte, fíjense esto, de pasar por las aulas de Mario Delgado y han logrado escapar de los tóxicos efectos de ese pésimo oxímoron que llaman narcocultura, todavía no logro entender cómo es posible cultivar la estupidez. Dirán que Platón hizo bien en echar a los poetas de la República. Mienten y desordenan todo. En fin, capitán,
Te escribo porque el comunicado que enviaste bajo el título de El viaje y que logró romper el cerco mediático, esto es muy importante lo que dice, termino el párrafo y ahora les digo, al que los han sometido, a la vez que me alegró el corazón, me hizo recordar una vez más el partido de fútbol de Auschwitz, no por lo que dices en él, sino por la manera en que fue manoseado. Miren, qué interesante lo que dice Cecilia, porque es verdad, ese comunicado, porque hablaba de quien hablaba y decía lo que decía, logró romper el cerco. Y si ustedes vieron, seguramente leyeron muchos comentarios de ¿por qué aparecen ahorita? ¿Por qué estuvieron callados tanto tiempo? ¿Por qué no dijiste nada antes? Sobre todo los adoctrinados vicariantes, ya ven que así hablan y pujan al decir esa frase. Pues no, la realidad es que antes de ese comunicado ya había, les decía hace unos días, en el último año yo creo que ya van como cerca de 30 comunicados. Nada más ese, como dice Cecilia, logró romper el cerco. Es el único. Todos los demás nadie los leyó. O bueno, la gran mayoría no los leyeron. Nadie de los idiotas que decían ¿por qué aparecen ahorita otra vez? Pujando, porque así siento que lo dicen con ese dolor. Pero bueno, continuamos. Tú hablas de la podredumbre del poder que ahora encarna el viejito de Palacio, a quien, recordando a Roa Bastos, llamas el Supremo, de la intoxicación y la adicción que produce y del montón de cadáveres y ríos de sangre que deja a su paso y que el propio poder suele limpiar como un conductor lo hace con la suciedad y los insectos que se adhieren al parabrisas. Todos los supremos son así, pero también lo son, como lo señalas en tu escrito, los arribistas, chapulines, criminales que vienen de las filas de todos los partidos para adherirse al Supremo en turno y los mal llamados partidos de oposición que ahora juegan a las componendas y a los negocios y cuando estuvieron en el poder hicieron lo mismo que el Supremo: calumniar, insultar, ningunear, escupir en los medios, abusar. También, aunque eso está implícito, llenaron de sangre y cadáveres el país. El problema está arriba, no la solución. En síntesis, capitán, el relámpago de tu comunicado iluminó otra vez la podredumbre del poder y sus múltiples rostros, su incapacidad para resolver algo y su complicidad con la corrupción, la imbecilidad y el crimen. Pero los medios que tienen el gusto por calentar los partidos de fútbol que se juegan junto a la muerte, decidieron que el comunicado era una madriza al Supremo y que los atributos con los que definiste los diferentes rostros que el oficialismo ha tenido desde Díaz Ordaz al viejito de Palacio se referían solo a él, a quien definiste como un chillón que ama el autoelogio, un narcisista, pues, diría el maestro Freud. De lo importante, nada. Y es verdad, de todo lo que decía el comunicado, lo único que destacaron fue esto. De lo importante, nada. Como siempre, era de esperarse. Estamos en la época de la posverdad, en la que la realidad se manosea a conveniencia y lo único que importa es la noche y el partido que en ella se juega junto a cadáveres, masacres y desapariciones. Un tiempo en el que esta conversación que retomo contigo, capitán, es casi un crimen, porque incluye tantas cosas explícitas que la noche oculta y normaliza. Baste, sin embargo, por ahora, lo que ustedes, las víctimas y un puñado de hombres y mujeres dignos, no dejamos de hacer: resistir, con los muertos, con lo roto y despedazado, con la compasión y el horror con el que mira el ángel de la historia. Salud, pues, capitán, como decía el finado subcomandante Marcos, pero también paz, fuerza, gozo, y que algún día se respeten los acuerdos de San Andrés, se detenga la guerra, se libere a todos los presos políticos, se haga justicia a las víctimas de la violencia, se juzgue a gobernadores y funcionarios criminales, se esclarezca el asesinato de Samir Flores, la masacre de los Levarón, se detengan los megaproyectos y se devuelva la gobernabilidad a México. Me gustó. Carta abierta al capitán, de Javier Sicilia. A ver si le responde el capitán